Podríamos decir que usted puede ser el hombre fuerte de Santiago Abascal ahora mismo, aquí en Andalucía, el hombre fuerte de Vox en Andalucía. Usted es abogado, es padre de 4 hijos. Es algo a lo que no renuncia, ¿no? Parte de su vida profesional no tiene por qué de su vida personal solapar la vida política. Es así, ¿no? Le gusta ser reconocido como tal. Bueno, son cuestiones indiscutibles, ¿no? Son verdades innegables, ¿no? Lo más importante que hace un hombre en su vida, bajo mi punto de vista, es formar una familia, y eso es lo que nos da la verdadera perdurabilidad, ¿no? Y en ese sentido, pues... Bueno, un padre orgulloso es lo que yo quería resaltar. Díganos, señor Hernández, han pasado 10, 11 meses desde la formación de gobierno. Nos gustaría saber qué valoración hace en estos momentos de este tiempo del gobierno andaluz de coalición al que ustedes han respaldado desde fuera con el apoyo a la investidura de Juanma Moreno. Bueno, nosotros lo hemos dicho en repetidas ocasiones. La realidad es que llevamos prácticamente un primer año de legislatura que ha transcurrido entre campañas. Con lo cual, la acción de gobierno ha estado totalmente mediatizada, ¿no? por esa circunstancia. Con rigor, son muy pocas las leyes que se han llevado al Parlamento, y la acción de gobierno, en principio, pues son más los deseos que vienen enunciándonos los consejeros, lo que van a hacer, lo que van a poner en marcha, que lo que realmente les ha dado tiempo o han podido presentar. En esa línea, bueno, pues nosotros la apuesta que hemos hecho ha sido por la estabilidad. Hemos hecho, creo que, un acto de responsabilidad en el sentido de, por supuesto, pues anteponer lo que consideramos que es el interés de todos los andaluces a cualquier interés de partido, y en esa línea, pues como digo, firmamos unos acuerdos presupuestarios para el 2019, que eran, bueno, realmente eran más que nada el anuncio de lo que queríamos para el 2020, y ahora en el 2020 pues hemos ido un poco más allá, y creo que hemos sentado las bases pues para que algunas de las cuestiones que para nosotros son muy importantes y que deben de formar parte de la acción de cualquier gobierno de la Junta de Andalucía, pues que se vayan implementando en los próximos meses, ¿no? En ese sentido, pues destacaría, como hemos hecho también en varias ocasiones, pues todo lo que supone el desmantelamiento de la administración paralela, y bueno, pues por supuesto, pues mayor rigor en el gobierno, en la seriedad a la hora de administrar, a la hora de responsabilizarse, por supuesto, de cómo se gasta el dinero, y luego, bueno, pues algunas cosas que tienen más que ver con lo que son las líneas nuestras de pensamiento, y que, bueno, pues que en las que ciertamente estamos solos, porque ni el Partido Popular ni Ciudadanos pues comparten muchos de nuestros postulados, pero bueno, el juego de la aritmética pues les ha obligado a que de alguna manera pues tengan también que introducirlo en los textos. Le tengo que preguntar también por la sentencia de los ERE, que vamos a conocer en tan solo unas horas. A la espera de conocer el fallo, me gustaría también conocer su valoración, señor Hernández. Bueno, cuando tengamos la sentencia, claro, veremos en qué queda de momento toda esta cuestión. Sea como fuere, la realidad es que hay un entramado, hay un conjunto de causas repartidas entre algunos juzgados de instrucción, esta macrocausa, que lo que ponen de manifiesto es pues la corrupción generalizada con la que se ha venido gobernando Andalucía durante los últimos decenios, además, ¿eh? No es una cuestión que se circunscriba a un periodo muy concreto. Y si ahora en los ERES vamos a hablar, lo que se juzga es lo que ha ocurrido durante 10 años, pero lo cierto y verdad es que los años siguientes, con un gobierno también de la Junta de Andalucía, tenían obligación de haber, de alguna manera, de haber vigilado, de haber investigado, incluso de haber pedido responsabilidades a aquellas personas que debieron haber tomado algún tipo de determinación y no lo hicieron, por eso también están encausados. Vamos a ver qué es lo que nos dicen sus señorías. Hay que esperar, desde luego. Las reacciones vendrán seguramente luego. Me gustaría hablar de ese antes y después que ha supuesto las elecciones del 10 de noviembre, donde Vox ha tenido
un auge importante en número de escaños, tanto a nivel nacional como aquí en Andalucía, que han conseguido doblar, ¿no?, el número de diputados. Se ha hablado mucho de si ese auge de Vox podía poner un poquito en debilidad la estabilidad del gobierno andaluz. ¿Qué le puede decir a los andaluces en ese aspecto? ¿Se va a mantener la estabilidad del gobierno por parte de Vox, por lo que contribuye? Lo primero que dijimos en la misma mañana del día 11, mi compañero el secretario tercero de la mesa, Manuel Gavira, en unas declaraciones a esta casa, dijo que nosotros somos un partido serio, que hacemos honor a los pactos que tenemos suscritos, y en ese sentido, si el gobierno sigue cumpliendo o sigue en la línea actual de, bueno, pues, de ir plasmando los acuerdos que tanto el investidura como el primer acuerdo presupuestario como el segundo acuerdo presupuestario, nosotros estamos obligados por ese pacto. Solo en el supuesto de que efectivamente viéramos que existe la voluntad de quebrantar esos acuerdos por parte de los dos partidos que conforman el gobierno de la Junta, es cuando nosotros estaríamos legitimados para iniciar cualquier tipo de actuación, en fin, en ese sentido, pero a día de hoy entendemos que no es el momento. Entiendo que van a seguir exigiendo el cumplimiento de todos y cada uno de los puntos. Y además, cuidado, que aunque nosotros tenemos firmados esos acuerdos, eso en cualquier caso son las líneas rojas, pero nada nos impide que nosotros sigamos peleando por otras cosas que no están en esos acuerdos. Cuestión diferente es qué consecuencias tendría el que nos hagan caso o no nos hagan caso. Pero, en fin, que eso no supone una renuncia en ningún caso. Volviendo en clave nacional, a raíz de los resultados de las pasadas elecciones, es cierto que en algún momento del escrutinio Vox llegó a superar al Partido Popular como fuerza más votada. ¿Qué interpretación hacen de esto? Porque han sido primera fuerza en localidades como Roquetas de Mar, El Ejido, Estepona, en Alhaurín de la Torre, en la provincia de Sevilla. Son la fuerza. Lucena. Efectivamente, también, bueno, son muchas, ¿no? Pero lo que yo quería preguntarle, ¿qué interpretación hacen de este auge? ¿Creen que es fruto de la volatilidad de la política o es Vox un partido ya consolidado? Bueno, en primer lugar, lo que yo creo que se pone de manifiesto en Andalucía, en el que, bueno, pues como antes comentaba usted, el crecimiento de Vox está 5 puntos por encima del crecimiento en el resto de España. Yo creo que de alguna manera lo que han valorado los andaluces pues es la utilidad de Vox, que la han podido poner, digamos, han podido comprobarla durante estos últimos meses. Es decir, que no es simplemente pues una apuesta por una nueva forma de hacer política, sino que efectivamente han podido comprobar que hemos venido aquí para intentar cambiar las cosas. Y yo creo que eso lo han valorado muy positivamente los andaluces. De la volatilidad, bueno, pues, hombre, eso la verdad es que, en cierto modo, lo que nos debe hacer es estar muy atentos. Yo lo he comentado también en varias ocasiones y se lo he dicho incluso a compañeros de partido. Hace unos meses, el 26 de abril, Ciudadanos era la fuerza más votada después del PSOE en Andalucía, y ahora el batacazo ha sido notable. Yo creo que nosotros, de todas maneras, hay muchas diferencias, incluso estructurales, ¿no?, con Ciudadanos, pero en cualquier caso eso tiene que servirnos como advertencia de que si no seguimos haciendo las cosas bien, si no seguimos trabajando y si no seguimos profundizando en la misma línea, pues podemos encontrarnos con la pérdida de la confianza de los ciudadanos. Claro, por eso se lo preguntaba, por ese paralelismo con Ciudadanos. Hay muchos analistas que opinan que mucho voto de Ciudadanos ha ido a parar a Vox. Yo ya eso no sabría decirle. Lo que sí sé es que efectivamente, pues, que 1 de cada 5 andaluces nos haya votado es muy importante. Desde luego. Y dígame una cosa, si en caso de que no salga adelante ese preacuerdo, ese gobierno de coalición, Unidas Podemos PSOE, Santiago Abascal ya ha dicho que por activa y por pasiva no van a apoyar ningún gobierno, pero en caso de que no saliera adelante, ¿qué alternativa quedaría? ¿Cuál es su opinión? Bueno, es un tema de política nacional, sí, que exceden, ¿no?, de mis competencias. De todas maneras, escuchaba antes que nuestro presidente nacional había dicho que en cualquier caso, si se explorase cualquier otra alternativa, que Vox tampoco se opondría, digamos, o criticaría la actuación de esos terceros partidos, ¿no? En caso de que Partido Popular y Ciudadanos se abstuvieran de manera patriótica, ¿no?, digamos. Sí, además, bueno, en cualquier caso,
tanto uno como otro en campaña lo dijeron. Nosotros, sin embargo, en campaña dijimos claramente que no, en ningún caso íbamos a contribuir ni activa ni pasivamente a un gobierno de Pedro Sánchez. Y dígame una cosa, porque ustedes forman parte del arco parlamentario andaluz, son un partido más, pero sin embargo defienden dentro de su programa, así lo han hecho, la supresión de las autonomías. Hay quien puede pensar que esto es contradictorio. ¿Cómo se lo explicamos a los andaluces esto? Bueno, la única manera de luchar, o de, voy a emplear una palabra menos bélica, pero la única manera en la que una fuerza política de orden, es decir, una fuerza política que quiere que se cumplan las leyes, de conseguir que se cambien las leyes, es estando dentro de las instituciones. Es decir, que es perfectamente legítimo que nosotros estemos en el Parlamento de Andalucía para intentar que se lleven a cabo nuestras políticas. ¿Cómo lo llevamos a cabo, por ejemplo, en el Parlamento de Andalucía? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es poner de manifiesto en muchos casos, esperamos que ahora pues habrá mayor ocasión, ¿no? Pero cuando hay una iniciativa legislativa, si nosotros vemos que se quiere cubrir algo que ya tiene cobertura por una ley estatal, evidentemente nosotros eso lo vamos a decir con toda claridad. Nosotros lo que estamos haciendo, y creo que además con bastante claridad, en muchas ocasiones ponemos de manifiesto en el Parlamento las disfunciones del Estado autonómico. Y además es algo continuo y constante. Pero ¿en qué mejoraría hacer la vida de los españoles sin que haya un Estado autonómico? Bueno, de entrada lo que permitiría es que todos los españoles fuéramos iguales en derechos y obligaciones ante la ley. Ahora hay 17 legislaciones. Contra lo que se cree mayoritariamente, hoy día tiene muchísima más influencia un gobierno autonómico sobre lo que es la vida, el día a día de los ciudadanos, que un gobierno central. Y eso es una realidad porque están transferidas casi todas las competencias importantes. Entonces, bueno, pues en ese sentido, nosotros pensamos que una sola Cámara Legislativa puede realizar las funciones que hacen 17, garantizando en ese sentido, como digo, la igualdad ante la ley, y por otro lado, bueno, pues el gasto que evitaríamos sería notable, y además impediría disfunciones que se producen, por ejemplo, ahora lo hemos visto, ¿no?, con el tema de la financiación de las comunidades autónomas. Vemos cómo el gobierno de la Junta actual se queja amargamente de que el gobierno central en funciones no le ha transferido determinadas cantidades. Esto de todas maneras es recurrente, porque según quien esté en el gobierno central y quien esté en el gobierno autonómico, es algo que suele ocurrir y es algo que suelen denunciar. Por eso nosotros vemos que el Estado autonómico como tal ha demostrado sobradamente su inutilidad, y nada tiene que ver con la descentralización administrativa, que por supuesto eso es algo con lo que nosotros sí estamos totalmente de acuerdo. Voy a abrir ya paso a la mesa para que le puedan preguntar mis compañeros. Antonio, empezamos contigo. Sí, quería preguntarle, como usted sabrá, señor Hernández, la semana pasada estuvo aquí un compañero suyo de partido, Javier Cortés, que cargó contra Canal Sur, digamos, al que acusó a los profesionales de esta casa, pues en fin, de no hacer un periodismo serio. Mi pregunta es si se han planteado ustedes vetar también a Canal Sur, como han hecho con otros medios nacionales. Bueno, yo estoy aquí, ¿no? Mire, yo en ese tema, de todas maneras, sobre lo que deba ser el correcto funcionamiento de esta institución, dada mi condición de portavoz parlamentario de mi partido, pues tengo la posibilidad de hablarlo directamente con el señor Bendodo, en su caso con el señor Marín, y yo creo que es ahí donde tenemos que llevar este debate. María Jesús. Pues yo personalmente quería preguntarle también sobre esto, si usted está de acuerdo con que se veten a determinados medios de comunicación en las ruedas de prensa, si eso no atenta contra la libertad de expresión, de información. Y la segunda cuestión es si consideran que el acuerdo de 37 puntos que firmó Vox con el PP, digamos, para facilitar la investidura de Juanma Moreno, se están cumpliendo, y sobre todo en aspectos como puede ser, por ejemplo, la despolitización del SAS, por ejemplo, la ley de concordia, la eliminación de zonas educativas, la eliminación de subvenciones que decían que pudieran no tener fines de utilidad pública. En fin, hay un rosario ahí de puntos que ¿consideran ustedes que se están cumpliendo o en algunas cosas les están dando largas?
Bueno, como decía antes, estamos avanzando en todas esas líneas que usted apuntaba. Probablemente no a la velocidad que a nosotros nos gustaría o con la intensidad que nosotros desearíamos, pero sí hay avances. Y ya digo que tanto el primer acuerdo presupuestario como el segundo acuerdo presupuestario de alguna manera vienen a demostrarlo. Yo creo que, como le digo, en ese sentido, en principio vamos avanzando. Y sobre la pregunta de si está de acuerdo con que se veten a determinados medios de comunicación en la rueda de prensa, si eso no atenta contra la libertad de información, de derecho a la información. No, porque en cualquier caso entiendo que el periodista puede seguir informando. O sea que usted si Vox llega alguna vez a gobernar la Junta de Andalucía... Atentaría contra la libertad de información si se cerrasen medios, por ejemplo, ¿no? Pero el que alguien quiera invitar a su casa a un medio, ¿no? Pues eso ya entiendo yo que no se le debería de dar tanta importancia, porque entre otras cosas, por ejemplo, hemos visto cómo el presidente del gobierno en funciones no ha querido ir a determinados medios. Pero entonces eso quiere decir que si Vox alguna vez gobierna en la Junta de Andalucía... Hay vetos pasivos y hay vetos activos. Entonces no se puede criticar una cosa y dejar la otra pasar como si no significara nada. Pero mi pregunta es, si alguna vez Vox gobierna y llega a formar un gobierno en la Junta de Andalucía, por ejemplo, las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno, ¿vetarían a determinados medios de comunicación en función de vuestras... No, vamos a ver, una cosa es, yo entiendo que una cosa es la responsabilidad institucional y otra cosa es la que pueda tener uno como partido político en un acto de campaña. O sea, que las instituciones sí, pero las de partidos ahí tendrían libertad. Podría ser un caso diferente, pero en cualquier caso también le digo que son políticas que vienen marcadas a nivel nacional y que tampoco podemos entrar en mayores detalles porque en muchos casos pueden obedecer a datos que yo ahora mismo a lo mejor desconozco. Sí le digo que insisto, yo creo que a mi casa puede venir quien yo quiera y quien no quiera, pues evidentemente, pues si no le invito, no va a poder entrar. Que luego, por supuesto, libre es cada cual de opinar lo que considere oportuno y de reflejarlo en sus crónicas, que ya lo hacen, de hecho. Y en muchas ocasiones, pues yo creo que con bastante injusticia, porque no se refleja las cosas tal cual son. Javier Caraballo. Sí, don Alejandro, usted no fue la persona que se presentó a las elecciones por Vox. Usted llegó a la portavocía después de que su partido jubilara a Francisco Serrano. Se produjo la sentencia de la manada. Francisco Serrano, que fue juez, criticó mucho aquella sentencia y usted advirtió que Vox tiene un respeto absoluto a la justicia y a los jueces y a la sentencia. Y ahí se produjo el relevo. Quiero decir que usted siempre, dentro de la radicalidad que se le achaca a Vox, siempre se le conceden los perfiles que he leído, que es una persona más moderada. Y atendiendo a eso, quiero que usted se pronuncie sobre la última polémica que a mí me preocupa muchísimo. Vino una compañera suya de Madrid en las elecciones andaluzas, vino a Sevilla y se fue a hacer la rueda de prensa delante de un centro de menores, Rocío Monasterio, efectivamente. Esto ha llevado a Podemos a plantear una denuncia ante la Fiscalía y la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación por un presunto delito de odio. A mí me gustaría que usted, desde ese punto de vista de la templanza, que no sé si será así o no en este caso, analice lo ocurrido. Es decir, viene una persona de su partido y se pone a dar una rueda de prensa delante de un centro de menores, focalizándolo aquello como fuera un centro de delincuencia. Y dice la Junta de Andalucía que en realidad el porcentaje, el índice de delincuencia de los centros de menores es el 0,5%. Pero ella lo focalizó como si fuera aquello el foco de la delincuencia de toda Sevilla o de toda Andalucía. ¿Usted qué piensa de eso? De esa actuación de Rocío Monasterio y también de la actuación, la decisión de la Fiscalía de abrir diligencia. Bueno, lo primero, no sé si cuando habla de templanza, si entenderlo como un elogio o no. Para mí, bueno. En cualquier caso, yo creo que no hay diferencias. Nosotros prácticamente, los 12 diputados de Vox, tenemos un
un concepto muy similar de la política y asumimos, yo creo que en el mismo grado, pues lo que son los fundamentos, ¿no? Y las ideas de nuestro partido. Nosotros no tenemos una estructura regional, es decir, que aquí hay un comité ejecutivo nacional y hay unos comités ejecutivos provinciales. Y en ese sentido, yo lo que le puedo decir es que soy el portavoz del grupo parlamentario y esas son las atribuciones que tengo, no tengo otras. No tengo otras, porque además no están previstas ni siquiera en nuestros estatutos. Con lo cual, bueno, hablo en nombre del grupo parlamentario y hablo en nombre, pues, en fin, de las iniciativas o de los posicionamientos que nosotros tenemos respecto de esas iniciativas. Usted me habla de un acto de campaña. Usted me habla de un acto de campaña que fue llevado a cabo por una dirigente de la Comunidad de Madrid, con mucho peso y con mucho predicamento en nuestra formación desde su fundación. Y yo lo que le tengo que decir es que nosotros en esa materia, que es una materia delicada, pero que en esa materia nosotros lo que estamos haciendo es recoger las denuncias que hacen muchísimos ciudadanos. Si no hubiera esa inquietud, si no existiera esa queja por parte de los vecinos del barrio, no tendría sentido que nosotros fuéramos a la puerta del centro a hacer un acto como este, como tampoco lo hubiera tenido que hiciéramos, como lo hicimos, un acto más o menos, no a la puerta del centro, pero sí hicimos una convocatoria, pues en Lucena, pues en los mismos términos. Y lo que le voy a decir respecto de los índices de delincuencia, esto es que es una cuestión que entra dentro en fin, daría para mucho, pero al ser menores, los que el procedimiento, la ley de responsabilidad penal del menor, por sus especialidades, supone que la mayoría de los casos en los que se ha cometido un delito, pues acaben sin sentencia. Acaben, pues, incluso retirando la propia fiscalía. Si no tiene un especial empeño el perjudicado en que eso siga adelante, normalmente acaban sin sentencia, con lo cual estos índices no son significativos. Nosotros, el índice real es el termómetro que nos marcan los ciudadanos. Y si los ciudadanos no se quejaran, no tendría sentido que nosotros fuéramos allí. Bueno, No, simplemente que estoy en absoluto desacuerdo, sí, porque siempre será mucho más fiable un índice estadístico de un gobierno que lo que van ustedes o dicen que van ustedes oyendo por la calle, que yo sinceramente no me lo creo, pero bueno. Pero fíjese, mire usted los resultados, electorales. Lo que dicen ustedes que van oyendo, que yo no me lo creo, y un índice de delincuencia, pues, en fin, me parece que es más serio, ¿eh? Pero desde un punto de vista de un responsable público, si nosotros nos inventáramos este problema, nosotros no tendríamos la respuesta que hemos tenido en los centros, en las poblaciones, sí, donde efectivamente se está viviendo esta realidad. Eso es un dato incuestionable. Y si no fuera por Cataluña, pero eso ya es otro debate. Bueno, pero vamos a ver, si en Almería tenemos, si en determinadas localidades de Almería tenemos unos índices de voto muy por encima del resto de localidades, pues será por algo, no será por Cataluña, será pues porque efectivamente allí determinada manera de entender la ausencia, porque en rigor lo que hay es una ausencia total de políticas de inmigración, en materia de inmigración, pues donde sufre las consecuencias es donde nuestro discurso tiene más eco. Ese es un dato objetivo. Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía. En cualquier caso, que baje la crispación política un poquito, ¿no? No nos vendría mal. Lo digo en todos los partidos muchas veces, porque una crispación que a veces se traslada también, sí, a la calle. Yo lo dije también el otro día en el Pleno. Nosotros hemos tenido en los últimos meses más de 100 personas, de 100 militantes o 100 simpatizantes de Vox que han sido agredidos con diligencias abiertas por agresiones. Y sin embargo no tenemos ningún militante ni ningún afiliado que haya sido a su vez denunciado por haberse producido con violencia contra miembros de otra formación. Esto también es pues totalmente condenable esas agresiones, por supuesto. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Canal Sur. Gracias a ustedes.